Hoy nos encontramos en este hermoso y colorido lugar que es parte de la casa de la doctora Herminia Pasantes, nuestra entrevistada el día de hoy, bióloga de origen, pero doctora en ciencias, especializada en neurociencias. ¿Qué pasa con nuestro cerebro conforme vamos envejeciendo? Vamos a empezar diciendo que cada cerebro es único. Cada persona tiene un cerebro diferente del de otro, porque las experiencias que ha tenido en la vida necesariamente son diferentes. Es decir, cuando nacemos, el cerebro es como un hardware, como tiene un cableado, un entramado de conectividad hecho durante la etapa del desarrollo, pero luego se le van metiendo desde la fase intrauterina, pero sobre todo después, se le van metiendo las experiencias, el software, uno y otro, y miles y cientos de miles. Entonces, cada cerebro es único. Entonces, necesariamente, cada viejo tiene un cerebro diferente del de los demás y va a vivir su vejez de manera personal, de manera individual, que tiene que ver con todas sus experiencias de vida y con todo lo que el entorno ha hecho para que su cerebro se vaya organizando y conectando de acuerdo con los estímulos del entorno. Eso que llaman los especialistas el deterioro cognitivo va a estar muy ajustado a mi propia historia de vida. No necesariamente. Ese es un punto que se discute mucho. Sí. Es decir, si yo tuve una vida contemplativa o tuve una vida muy activa intelectualmente, el cerebro va a envejecer menos, va a envejecer después. Eso yo creo que no se ha estudiado lo suficiente. Y yo tengo la impresión de que no hay una conexión directa entre la actividad, vamos a ponerlo intelectual, de un individuo y lo que vaya a pasar con su cerebro. Porque, por ejemplo, uno de los riesgos más importantes para el envejecimiento del cerebro es la restricción o la limitación de oxígeno. Sí. Lo más importante para el cerebro viejo es que esté bien oxigenado. Yo diría que más importante que memorizar poemas, bueno, memorizar poemas es bonito, pero más importante que tratar de tener actividad intelectual para que el cerebro no envejezca, o igualmente importante, yo digo que más, porque una depende de la otra, es que reciba oxígeno suficiente. ¿Y entonces, eso se hace con ejercicio solamente? ¿O de qué otras formas? No lo sé, yo creo que sí con ejercicios, pero también con respiración profunda. Es decir, oxigenar el cerebro es muy importante para los viejos. Entonces, eso sí yo creo que está demostrado. Y lo otro, sobre si se ha usado más el cerebro, va a envejecer menos, yo creo que no es muy claro. Y yo me atrevería a decir que no se va a encontrar una correlación muy alta. ¿Qué pasa con el cerebro viejo? Eso es hermosísimo, porque así como sí hay deterioro cognitivo, claro que hay deterioro cognitivo, sobre todo, y eso es muy sabido, de la memoria de corto plazo. Pero el asunto de las emociones no envejece mucho menos. Es decir, emociones es algo muy general. Por ejemplo, hay estudios que señalan que los viejos no queremos ver ni saber de cosas violentas, de cosas agresivas,
ya no queremos eso. Ya no. Eso lo queremos aislar. Vamos a concentrarnos en las cosas hermosas que todavía quedan en la vida. Entonces ese es un manejo de las emociones particular del cerebro. Y el otro que es muy, muy interesante es el famoso circuito del enamoramiento. El circuito del enamoramiento está muy bien definido en el cerebro. Como ya se ha dicho muchas veces, el enamoramiento está en el cerebro, nada más en el cerebro, un poquito en el intestino. Las mariposas en el estómago, esas sí son reales porque hay una red de serotonina alrededor del intestino y sí se siente. Pero ese circuito está muy, muy bien definido. Entonces, ese circuito no envejece. Pero nada, es la misma frescura del enamoramiento de los 30 años. ¿Cómo te has ido nutriendo para mantenerte en forma en la docencia? La docencia es una cosa muy, muy gratificante, de lo más gratificante. Cuando empezamos a trabajar en investigación, las mujeres éramos vistas como una muy mala inversión. Y entonces teníamos los ojos de todos los hombres encima, ¿eh? Tenías que pretender que no eras mujer, que eras igualita que los hombres. Pretender que no eras mujer, Pues sí, qué bárbara. Pues sí. Ajá. Entonces, eso fue difícil. Pero después, a mí ya todo, no recuerdo nada muy complicado en mi vida, nada que hubiera dicho, qué barbaridad, esto me está costando un trabajo enorme. Todo se fue dando bien. Nunca me interesaron las cosas administrativas, de ser directora, de nada, ni presidenta de sociedades, ni nada, nada que distrajera del trabajo académico me interesaba. Pero yo digo que todo se me fue dando, aproveché las oportunidades, eso sí, desde luego, y en todo me fue bien. En investigación, en formación de recursos humanos, tengo investigadores, cuatro están en el extranjero y ya no van a regresar, los otros están trabajando en investigación en México. No recuerdo, ahorita tal vez sea falta de memoria, pero no recuerdo ningún gran sufrimiento, así que dijera, este reto me va a costar muchísimo. No, como que siempre pude, y allá voy. Que todo lo que pensamos, soñamos, creamos, sentimos, todo eso está en el cerebro. Entonces, sí, es un placer para mí transmitir lo que yo sé y lo que pueda para que la gente se emocione sabiendo todo lo que pasa en el cerebro. ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Sacaste libros en ese periodo? Saqué varios libros, uno que me gustó mucho que se llama Vida y Muerte del Cerebro. Ese es un libro bonito, es un libro de divulgación, un poquito más como para estudiantes de preparatoria o cosas así, pero quedó muy bonito. Uno para niños chiquitos de 8 o 9 años. ¿Ese cómo se llama? Se llama Mi cerebro y yo, y es la historia de una niña desde que se levanta hasta que se duerme, qué está pasando en su cerebro con todo lo que le está, en dónde, qué, cómo funciona el cerebro en cada una de las situaciones en las que se ve a lo largo del día hasta que se vuelve a dormir. Ese quedó bonito también, me gustó. Mi más querido colega, mi más amigo, murió de COVID, el doctor Ricardo Tapia. Eso sí me impactó porque lo perdí. Yo siempre había estado al lado en el instituto desde siempre fuimos muy cercanos. Llegamos al mismo tiempo al laboratorio, tuvimos una vida paralela absolutamente. Y por cierto que en mi instituto tienen una bonita costumbre que es dedicar espacios, ponerle el nombre
a ciertos espacios a los investigadores fundadores. Entonces, cuando Ricardo Tapia murió, le pusieron su nombre a un espacio que es como de aulas y de cosas así ahí en el instituto. Y ahora decidieron con buen tino que las dos mujeres que quedamos todavía de esas, nos van a poner el espacio en vida. Yo digo, pues claro, maravilloso. En vida. En vida, y claro. va a estar al ladito de Ricardo Tapia. Entonces bien. Ahí vamos a seguir. Pero en ese momento de la pandemia no lo percibí. Yo estaba muy interesada en hacerles ver a la gente que la manera de una forma natural de contrarrestar el estrés era con el contacto físico, con la liberación de oxitocina, que es una hormona extraordinaria y que se libera con el contacto físico, que entonces se tocaran, se abrazaran, se dieran palmaditas en la pandemia. Pero nunca se me ocurrió pensar en la muerte, me sentía todavía lejos de eso en ese momento. Y no fue hace mucho, pero bueno. ¿Cuál piensas que es el papel, por un lado, que estamos jugando las personas mayores en esta época, siglo XXI, México 2025, y cuál podría ser ya un poquito más soñador el papel que estamos desempeñando en nuestras sociedades? Pues la memoria de largo plazo no desaparece, esa sí se consolida y nos acordamos, digamos, en términos de política o de sociedad en México. Luego, a nivel, digamos, de mi desempeño profesional, lo mismo, decirles a los jóvenes, en mi experiencia, ahí sí puedo aportar muchas cosas que pueden ser útiles. Por ejemplo, no hay dinero, entonces lo que se tiene que hacer es hacer colaboraciones con el extranjero. No hay ciencia nacional. La ciencia es la actitud global, la actividad global por excelencia, siempre fue global. Entonces hagan colaboraciones, busquen colaboraciones con gente de fuera, de otros países, porque si no va a ser difícil que ustedes puedan hacer ciencia de primera, que es lo que queremos. Mi mayor contribución a la ciencia en México, tengo contribuciones importantes a mi tema de trabajo, sin duda. Pero a la ciencia en México probablemente mi mayor contribución es que las jóvenes investigadoras vean en mí un referente de que sí se puede ser mujer, tener una familia y un trabajo, un desempeño exitoso en investigación. Entonces eso es probablemente lo más importante que yo he hecho por la ciencia en México.